La caída de Jimena de la barandilla provoca que todos en el palacio estén profundamente preocupados. Al considerar que este incidente fue un intento de suicidio, personajes como Abel, los infantes duques y Manuel sienten remordimiento. Como responsables de este trágico suceso que vivió Jimena, sienten un gran sentimiento de culpa. Si bien el estado de salud de Jimena sigue siendo grave, Abel lucha intensamente por salvarla. Abel hace todo lo posible para salvar la vida de Jimena y hace un gran sacrificio en el proceso. Los esfuerzos de Abel, corriendo contra el tiempo para salvar a Jimena, pueden afectar tanto la profundidad de su personaje como sus relaciones con otros personajes. La caída de Jimena afecta profundamente a todo el palacio y genera gran tristeza y ansiedad entre los empleados. Todos lamentan sinceramente la situación de Jimena y rezan por su salud. Sin embargo, las acusaciones de un romance entre Manuel y su amor prohibido empiezan a tensar el ambiente en palacio. El hecho de convertir a Manuel en chivo expiatorio y su amor prohibido provoca malestar en su interior. Esta situación complica aún más la relación entre Manuel y Jana se encuentra en un ambiente muy tenso. El nombramiento por parte de Rómulo de Ricardo Pellicer como mayordomo mayor tras el fracaso de Salvador es un paso importante que cambiará la dinámica en palacio. Ricardo Pellicer es descrito como un personaje disciplinado y nervioso que mantiene las distancias con la gente. Con estas características, llamará la atención entre el resto de empleados del palacio. La actitud tensa y distante de Ricardo puede provocar cierta tensión entre el personal de palacio. Pueden surgir varios conflictos, especialmente cuando las expectativas que Salvador, quien anteriormente se había desempeñado como mayordomo, no pudo cumplir, se combinan con el estilo de gestión de Ricardo. Lope se sorprende al saber que la bolsa llena de dinero pertenece a Vera. Este descubrimiento viene acompañado de una serie de preguntas en su mente. Especialmente trata de entender por qué Vera, como alguien que quiere tener una relación con él, guarda un secreto tan grande. Queriendo entender por qué Vera guarda este secreto, Lope decide hablar abiertamente con ella al respecto. Esta conversación podría ser un punto de inflexión en su relación. Lope espera que Vera se lo comparta sinceramente y que se restablezca la confianza entre ambos. El anuncio de Catalina de que renuncia a la boda genera gran sorpresa entre los familiares. Todo el mundo siente curiosidad por saber los motivos de esta repentina decisión. Hay una gran curiosidad, sobre todo por saber por qué Catalina renunció a casarse con Pelayo. Pelayo, por su parte, está decidido a hacer todo lo posible para que Catalina cambie su decisión. Para el casarse con Catalina es de gran importancia y se esfuerza para que ella desista de esta decisión. Sin embargo, no será fácil para Catalina cambiar su decisión. Los profundos problemas que afectan su relación y las huellas del misterioso pasado pueden influir en la decisión de Catalina.